Último segmento de este su programa Diálogo, a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Nuestro invitado, el doctor Carlos Sánchez, asesor jurídico de la Unión General de Trabajadores. El tema, las posibles reformas que podrían incluirse en el nuevo Código del Trabajo o la posibilidad que no se descarta de que efectivamente exista un nuevo Código del Trabajo. Eso lo veremos en el tiempo. Pero mientras tanto, analizamos algunos de los puntos que han sobresalido en estos meses de análisis y debate de la reforma laboral. Doctor Sánchez, un tema que también está en análisis es cuánto de la reforma al código o la aprobación de un nuevo código influye los niveles de empleo, subempleo y, por qué no decir, el desempleo también. Claro, en las propuestas que nosotros hacíamos, un poco contestando al Poder Ejecutivo, cuando nos indilgaba y nos decía que los trabajadores queremos regresar al conservadorismo, al pasado, nosotros le hacíamos una aclaración y le hacemos una aclaración por este medio. Los trabajadores no queremos regresar al pasado, queremos avanzar, pero avanzar bien, avanzar en defensa de los derechos de los trabajadores. Y en esa medida, nosotros decíamos, desgraciadamente no se ha quitado todavía las inequidades sociales. Y estamos hablando, reconocido por el mismo INEC, ¿no es cierto?, que estamos hablando de 3 millones de pobres, estamos hablando de un nivel de pobreza del 32%, es decir, todavía la inequidad social existe. Estamos hablando del desempleo que está por encima del 5%, ¿no es cierto? Estamos hablando de un desempleo del subempleo del más del 50% de la población económicamente activa. Es decir, estamos hablando de todo un conjunto de cosas que significa que los que estamos interesados en el cambio, en la transformación, debemos aunar esfuerzos para hacer los cambios que necesita la sociedad ecuatoriana. Y en esa medida el Código del Trabajo tiene que ir para esos tiempos. Y en esa medida tiene que transparentar las relaciones contractuales. Por eso es que nosotros no aceptábamos las enmiendas constitucionales cuando se plantea y se dice que nosotros somos subordinados al empleador. No, nosotros no somos subordinados, los trabajadores no estamos subordinados. Estamos vendiendo nuestra fuerza de trabajo, sí, pero no somos subordinados, estamos en unas relaciones contractuales, que es diferente. Y por eso nos oponíamos a las enmiendas. Y por eso la oposición que hacíamos a que no se pueda o que se imposibilite la sindicalización del sector público. Cuando se plantea una enmienda donde en el sector público no puede haber sindicatos, cuando los sindicatos son base fundamental en la defensa de los derechos laborales. Es decir, son algunos de los planteamientos que nosotros tenemos y que por eso creemos que es un código del trabajo, tiene que estar debatido, discutido con toda la sociedad ecuatoriana en la medida que posibilite cambio, transformación y avance de la sociedad. A propósito de este punto, 2 inquietudes. Estas cifras de un nivel de desempleo del 5%, y una tasa de subempleo del 50% entregada por el INEC, ¿a qué fecha? ¿Tiene usted al 2013, que son los últimos datos que tenemos, ¿no? Ya. Sí, y ahí nos plantean que ha bajado unos porcentajes, pero todavía el INEC mismo nos saca los últimos datos, que son los datos oficiales, porque si mantenemos los datos que nosotros manejamos, serían otros que son diametralmente opuestos, pero estamos dando más altos todavía, ¿no es cierto? Por supuesto, entonces estamos dando los datos que el INEC mantiene. Justo de la canasta básica, les decía, el INEC mantiene que está 628,27, esa sí es la más actual, ¿no es cierto? Que creo que es a septiembre del 2014. Ya. Sobre la existencia de los sindicatos en el sector público, lo que sucede es que los sindicatos en el sector público, por ejemplo, a la huelga, no le toman como la medida extrema, sino como la primera medida de presión para satisfacer determinados requerimientos. Y si hay un sindicato en el sector salud, se paralizan los hospitales. Si hay un sindicato en el sector educación, se paraliza las escuelas, los colegios. Por eso ahí tendría que hacerse un análisis muy detenido sobre el alcance que podría tener un sindicato en el sector público, doctor. Mire, el momento que se está planteando avanzar significa desarrollar muchas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sindicato por ramas de trabajo. El sindicato por ramas de trabajo tiene una condición y una cualidad, es decir, logra tener la capacidad de poder agrupar, ¿no es cierto?, tener en sus filas a trabajadores que estén en un sector determinado
aunque no sean parte de una organización sindical y puedan en forma individual a ser parte de este sindicato por rama de trabajo, que eso es valioso, eso es correcto. Yo le decía, el sindicato y el sindicalismo a nivel nacional y a nivel internacional no nace para oponerse a, o no nace para hacer la huelga, nace para la defensa de los derechos de los trabajadores, para que los convenios internacionales, como por ejemplo el 87 y el 98, que es la libertad sindical y el derecho a la contratación colectiva, que nuestro país es firmante, sea válida en nuestro país. Mientras hoy, por ejemplo, el 87 y el 98 no es válido, es decir, es letra muerta, no hacen caso de estos convenios internacionales, principalmente en el sector público y en el sector privado en algunos casos con restricciones. Es decir, a eso nos referimos nosotros cuando decimos que es necesario un código del trabajo de avanzada. Es decir, si es que logramos que estas cosas sean satisfechas, las autoridades sean las que estén fieles cumplidoras de estos mandatos, de lo que establecen los convenios internacionales, le aseguro que los trabajadores no vamos a ir a la huelga por la huelga, porque están establecidos en estas cosas, en estos derechos, ya nuestras cosas que nosotros estamos planteando en favor de la vida de nosotros y de nuestros hijos. Entonces no tendríamos para qué irnos a la huelga. Nos vamos a la huelga, yo insisto, cuando los derechos laborales están siendo violentados. Por ejemplo, en el sector público, ¿no es cierto? En el sector público, cuando no se da el derecho a la organización. Usted tiene el último tiempo el caso de los trabajadores del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de Quito. Los compañeros se organizan, establecido en el 326, en los convenios internacionales, la libertad sindical. Sin embargo, cuando se están organizando, son votados sus dirigentes a la desocupación. Más de 10 compañeros fuera del... ¿Por qué? Por el hecho de querer organizarse, cuando la ley establece, el mismo gobierno ha dicho que hoy es necesario que todos los trabajadores nos organicemos. Entonces, un terror a ser dirigente. Por supuesto. Entonces, a eso nos referimos, ¿no es cierto? Es decir, por un lado nos dicen que sí, pero por otro lado nos están poniendo las cortapisas. Y entonces ahora los compañeros que quieren ser dirigentes se están poniendo reparos porque dicen, no, mira lo que está pasando. Si en el sector público, en este caso la empresa estatal, que es o empresa pública, que es la que maneja el aeropuerto, no les permite la organización, ¿cómo va a ser y cómo está en los otros sectores, en el sector privado, que en algunos de los casos, como le comentaba, en Colchones Paraíso, ni siquiera les dejan organizarse? Doctor, mucho tiene que ver para una gran relación laboral entre el empleado, su empleador y el propio gobierno representado por el Ministerio del Ramo, la capacitación. Bueno, se da por descartado que el empresario está capacitado. El gobierno, no se diga. Los trabajadores han accedido a esa capacitación. Tenemos una mano de obra calificada, tenemos un talento obrero que permita decir estamos por el buen camino y para negociar estamos en capacidad de hacerlo en las mismas condiciones. Mire, en ese tenemos desfases, yo creo que tenemos grandes expectativas. Y desgraciadamente es los mismos empleadores lo que no permiten la capacitación de sus trabajadores. Cuando nosotros discutimos los contratos, discutimos los contratos colectivos, por ejemplo, queremos que se ponga una cláusula donde se permita la capacitación de los trabajadores, ¿no es cierto? Que se tecnifique horas dedicadas luego de su jornada laboral o restándole del trabajo para capacitación, ¿sí? ¿No es cierto? Pero se oponen. ¿Cómo es que nosotros nos decimos que queremos capacitar a los trabajadores cuando cierran la Universidad Popular donde se capacitaba el sector de la construcción y salían tecnólogos o compañeros trabajadores como mano de obra calificada? Es decir, ¿CEPCAP no califica esa mano de obra? Es que hoy ingresar al CEPCAP es todo un mare magnum, es decir, no sabemos dónde están las oficinas, cómo es el método para entrar a este famoso CEPCAP. Cuando antes había un sector que era la capacitación para todos los trabajadores, ahora no sabemos cómo son las reglas del juego, si el presupuesto existe. Es decir, es todo un laberinto que los trabajadores accedan a esa capacitación. Pero mucho más aún conflictivo es el hecho de que no se les da los permisos. Es decir, sin embargo, de haber establecido, por ejemplo, en el 225, al cual nos oponíamos, pero está establecido en el 225 que los trabajadores tienen derecho a la capacitación, pero sin embargo de ello, hoy cuando le planteamos la capacitación no nos permiten, es decir, no les dan los permisos sindicales para que sea 1 o 2 horas para que se capaciten. Entonces ahí estamos. Y eso no va a permitir tener una mano de obra calificada y no va a permitir avanzar más al país. Hacer un esfuerzo mucho más grande. Finalmente nos quedan apenas 2 minutitos. Doctor, cuando ya se presente ese proyecto que ha anunciado el jefe de Estado para que se reforme el actual Código
Código del Trabajo. Más allá de la decisión que pueda tomar la Asamblea Nacional, ¿ustedes qué van a hacer? Miren, nosotros insistimos que el debate nacional tiene que estar en torno a las propuestas que los trabajadores hemos presentado y que todos los sectores pueden presentar. Pero tiene que ser un diálogo abierto, franco, sincero y de oídos abiertos. Es decir, no puede ser que nos llamen a un diálogo y no se tomen en cuenta nuestras opiniones, las propuestas que nosotros tenemos. Es decir, tiene que ser un debate nacional, un debate amplio nacional, con todos los segmentos de la población que están interesados en el cambio, en la transformación del país, y que nos permita debatir estos problemas que son álgidos para la vida de los trabajadores y la vida de la sociedad ecuatoriana. Y en ese debate yo sí creo que es necesario hacer una aclaración. A nosotros la Asamblea Nacional, a través de su comisión, no nos ha invitado a los trabajadores. Tenemos propuestas y las hemos presentado desde el 2012, pero no nos han invitado ni siquiera a escuchar nuestras propuestas, y en este caso propuestas que están actualizadas también en el 2014 y tendrán que ser actualizadas de forma permanente. Bien, con este mensaje y este pedido muy formal, despedimos diálogo correspondiente a la jornada del día de hoy. Estamos seguros que ustedes sacarán ya sus propias conclusiones respecto de lo que acá se ha dicho y se prepararán también para participar de cualquier manera, de cualquier lugar, sobre esta iniciativa relacionada con el Código del Trabajo. Gracias al doctor Carlos Sánchez, asesor jurídico de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Gracias también a ustedes, señoras y señores. Esto ha sido Diálogo por la radio y la televisión legislativa. Muy buenas tardes.